Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Ya nos gozamos en alabanza, allá en la casa de nuestro hermano Luis Román. Que Dios me le bendiga, ¿verdad? Y a cada uno de los que nos están ahorita conectándose a nosotros, los hermanos del Zoom, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos haciendo nuestros cultos virtuales, hermanos, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces seguimos las instrucciones de Dios, y tanto como la de nosotros, la de nuestro apóstol, que nos ha dado una instrucción que si es necesario parar un momento lo vamos a hacer. Acompáñeme, hermano, ahora vamos a venir con la palabra. Nosotros sabemos que tenemos un estudio del libro de los jueces, ¿verdad? Nosotros ya hemos estudiado 3 jueces, ¿verdad? Y ahora viene una mujer jueza. Entonces mi esposa estará compartiendo con nosotros la prédica en esta noche. Entonces, hermanos, gocémonos, alegrémonos en el Señor y esperemos que Él sea el que nos hable, ¿verdad? Y que sea Él el que podamos aprender, ¿verdad?, de lo que el Señor puso en el corazón. Entonces, las dejo con ustedes y voy a pasar a mi esposa que viene con la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Tengan buenas noches, amados hermanos, en este momento. Le doy gracias al Señor por permitirme este hermoso privilegio de traer su palabra. De aprender, como decía mi esposo, ¿verdad?, el pastor de esta iglesia. Estamos en Iglesia de Cristo Jehová Gibor, aquí en Katy, Texas, Ministerio Ebenezer Katy, y nos complace compartir a través de las plataformas, ¿verdad?, de Zoom y de Facebook Live. También estará por YouTube, para que nuestras amistades y familiares de diferentes lugares también puedan recibir, ¿verdad?, esta palabra de Dios. Gracias a la familia Román que nos estuvo apoyando desde casita en estas semanas. Hemos acordado como congregación cuidarnos un poco debido al brote de este virus, hermano, que ha afectado mundialmente, ¿verdad?, las iglesias y diferentes organizaciones. Pero a Dios sea toda la gloria y la honra que nos permite tener estos medios de comunicación para poder seguir predicando y alabando la palabra del Señor, seguir llevando la alabanza. Gracias, familia Román, por la alabanza, la administración. Gloria a Dios. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor que nos dé sabiduría. Amén. Gloria a Dios, nos gozamos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos des la sabiduría, Señor, en este momento que traemos a exponer tu palabra. Señor, capacítanos, bendícenos, Señor, transmite, Señor, el mensaje de tu palabra en esta noche. Toca, Señor, los corazones de aquellos que no han, Señor, llegado a tus caminos. Te suplicamos que haya, Señor, un sentir de avivamiento, un deseo, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento seas tú el que ministre mi boca, el que ministre, Señor, mis pensamientos para poder exponer tu palabra. Gracias, mi Dios amado. Bendecimos, Señor, el tema de esta noche. Débora como una mujer guerrera que liberta a un pueblo. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía en esta hermosa noche, hermanos, el tema que Dios me daba de su palabra es Débora y la recuperación de un pueblo dormido. Amén. Vamos a estudiar un poco sobre esta historia. Muchos se preguntarán, pero ¿quién es Débora, verdad? Y eso es lo que traemos para exponer. En estos tiempos, cuando me dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Jueces,
nos relata una historia donde el pueblo de Israel es llevado, ¿verdad? Después de que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y le promete llevarlo a una tierra prometida que dice la palabra de Dios, fluía leche y miel, y fueron bendecidos y fueron desarrollándose las diferentes tribus de Israel. Llevaban con sus hijos también, llevaban, dice, tesoros, llevaban animales, pero cuando llegan y se distribuyen en la tierra prometida, dice la palabra de Dios que los pueblos de Israel comenzaron a hacer también lo malo y hacían cosas malas, vivían en paz, vivían en bendiciones que Dios les había dado, pero hubo un tiempo, dice, que olvidándose también comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Entonces hubieron pueblos que comenzaron a oprimirlos, y yo quiero que vaya conmigo a las escrituras, en la historia, en el libro de Jueces capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Contestan con un amén cuando lo tengan en sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice así, Jueces capítulo 4 del 4 en adelante hasta el 11, dice: después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y dice versículo 2: así que el Señor los entregó al pueblo de Javín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hazor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara. Y este hombre, dice, vivía en Haroset Goim. Javín tenía 900 carros de hierro, y durante 20 años, hermanos, durante 20 años, dice aquí la palabra de Dios, era el pueblo oprimido cruelmente. El pueblo de Israel era oprimido por estos pueblos de cananeos, hasta que por fin, dice, estos suplicaron al Señor, le clamaron al Señor que les ayudara. Y si leemos, dice el versículo 4, en aquel tiempo gozaba Israel una profetisa llamada Débora. Me estoy adelantando un poquito en mi tema, pero es mi lectura, amén. Dice, Débora acostumbraba a sentarse, y de esta, dice, era esposa de Lápido. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que entre Ramá y Betel. Y los israelitas, dice, acudían a ella para resolver sus pleitos. El versículo 6 dice, un día Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, y vivía en Quebes, un pueblo de la tribu de Neftalí. El Señor, el Dios de Israel, sin embargo, le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte de Tabor, reúne allí 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Y voy a hacer, vamos a leer hasta el versículo 8, hermanos, solamente. Y dice, voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Sabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército. Pero yo voy a entregarlo en tus manos. Y el versículo 8 le dice él: solo iré si tú vienes conmigo. Contestó Barak: pero si tú no vienes, yo no iré. Aleluya. Gloria a Dios por la palabra del Señor. En este pasaje, hermanos, podemos ver una situación. Aleluya. Como yo le decía, esta mujer Débora, le recuerdo mi tema. Básicamente voy a hablar de la historia, quién fue Débora, pero mi tema enfoque es la recuperación de un pueblo dormido. Porque en este pasaje nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor nos dice en la historia de este capítulo 4, cómo el pueblo de Israel, dice, ante los ojos de Dios se habían olvidado de las bendiciones de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de las bendiciones de Dios, el servir al Señor, el serle fiel al Señor,
el enemigo, somos presa fácil para el enemigo y el enemigo comienza a oprimirnos. Entonces la palabra nos dice que los pueblos de Canaán comenzaron a ver el descuido y adormecimiento de este pueblo que antes servían al Señor, mas ahora se habían olvidado de Dios. Amén. Entonces eso me muestra a mí que posiblemente, como ya no tenían el acercamiento con su Dios, ya no pedían protección del cielo, ya no pedían esa relación y esa comunión con el Padre, el enemigo empezó a oprimirlos espiritualmente, no solamente físico, sino que comenzó a oprimirlos. Pero vamos a seguir adelante. Yo traigo dice en el versículo 4:4 me muestra la labor de Débora. Y dice, Débora gobernaba en aquel tiempo a Israel. Ella era una mujer, era Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Hermanos, el nombre de Lapidot, yo escudriñando me doy cuenta que tiene un nombre curioso. Lapidot es el esposo de Débora. Y dice el versículo 5, más adelante le explico lo que significa. Y dice el versículo 5, acostumbraba ella a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Recordando la lectura, dice que traían a ella a exponerle sus pleitos. Quiere decir, hermanos, que había aún batalla, no solamente opresión por el enemigo de los cananeos, sino que aún entre ellos mismos habían batalla. Entre ellos mismos habían pleitos, habían contienda que los apartaba y los dividía. Ustedes saben que entre un pueblo dividido, lo que reina es división, lo que reina es ya no tienen la paz de Dios. Amén. Pero el pueblo dice, pero un día comenzaron a sentirse tan oprimidos que empezaron a clamar a Dios. Entonces, cuando usted tenga batallas, hermanos, clame a su Dios, porque Dios dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando nosotros clamamos, el Señor está presto para oírnos. El Señor va a escuchar nuestro clamor y va a enviar a una profeta que nos liberte, que nos rescate. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor va a enviar a sus siervos para liberarnos de toda opresión. Entonces yo le decía, curiosamente, en la palabra Lapidot, el nombre del esposo de Débora, miren lo que significa, antorcha. Y me llama la atención porque vemos como una antorcha es hermosa, ¿verdad? En su luz. Cuando hay oscuridad, dice, nosotros podemos usar una antorcha, levantar mano con una luz y vamos a alumbrar por donde caminamos, vamos a alumbrar a aquel que necesita. Sin embargo, la palabra de Dios me muestra a mí que aquí la que se levantaba era Débora. Y el esposo quizá le sirvió o le servía al Señor también en ese momento, pero la palabra no me declara a mí que él estaba en ese momento alumbrando su casa, y mucho menos va a alumbrar un pueblo, ¿verdad? Pero veo cómo curiosamente a mí me llamaba la atención que dice que siendo antorcha con su nombre no resaltaba en la palabra de Dios. No había nada que me muestre a mí. Estuve escudriñando y no hay nada que resalte, que diga que esta antorcha brillaba o que esta antorcha alumbraba a Débora o al que estaba alrededor de ellos. Pero lo cierto es que, ¿verdad? Tal vez era una antorcha ya apagada, hermanos. Y por eso viene a mí el tema de decir un pueblo dormido, un pueblo de que no estaba sirviendo al Señor, un pueblo que se había apartado y hacía, dice, lo malo. Habían peleas entre ellos, y cuando nosotros traemos en lugar de paz y somos de bendición, cuando nosotros ya no somos luz, comienzan a haber batallas aún entre nuestros hogares, en los pueblos de nuestras familias, hermanos. Y vienen allí tiempos de necesidad. Amén. Porque a través de las batallas de nosotros mismos, dice el Señor, nosotros podemos ser entristecidos en nuestro corazón. A través de la batalla hay diferentes tipos de batallas. Hay batallas que pueden nacer del alma, hermano. Hay batallas, gente que por tiempos, por años no perdonan.
Hay batallas de luto, hay batallas que entristecen nuestro corazón, porque hay diferentes tipos de batallas, ¿verdad? Pero sería otro tema explicar diferencias de unas batallas, porque hay batallas que pueden ser a causa de circunstancias de que pasan en nuestras vidas, como decía, puede ser por un luto y nos da tristeza, ¿verdad? Es una pequeña batalla, es un proceso, puede ser una enfermedad difícil, pero son batallas que a veces nos sirven para crecer y nos enseñan algo. Sin embargo, nos llaman a clamar a nuestro Dios. Nos llaman a orar por esas batallas, a interceder por quizá las batallas de otros. Pero en este momento el pasaje a mí me muestra que era un pueblo dormido. Era un pueblo que miraba sus batallas a sus pies, a su alrededor, y no clamaban al Señor por años. 20 años batallando entre ellos mismos, hermano. Pero vamos a seguir adelante, porque en ese tiempo, y gracias a Dios por esta Débora, gracias a Dios porque hay Déboras, hermanos, que se levantan con valentía. Y dice la palabra de Dios, aquí quiero explicar un poco, me di a la tarea, dice, miren, la palabra palmera. La palabra palmera, según el hebreo, de la palabra dice tamar, timorá, tomer, es un árbol grande, según Cantares capítulo 7. Dice, es recto, es un árbol recto y alto, sirve como simil para el crecimiento del justo, según Salmos 92, versículo 13. Y este dice, era contado entre los árboles frutales. Entonces la palmera, hermanos, acordémonos que la palmera también representa que nos cubre. La palmera cubre. Entonces en este pasaje yo veo cómo me dice el Señor, Débora era una mujer fuerte, era una mujer inteligente, que podría decir, yo soy inteligente, yo soy preparada, soy jueza. En ese tiempo, hermano, una mujer, y más en las tierras donde ella crecía, la mujer no era vista para tener un liderazgo de una posición como una jueza. Sin embargo, la historia dice que ella fue la primera jueza del pueblo de Israel como mujer. La primera mujer, como jueza. Entonces, podemos ver que era fuerte y era muy inteligente, hermanos. Sin embargo, lo lindo de ella era que era sierva. Ella juzgaba, pero a la luz de la palabra. Ella juzgaba con la sabiduría de Dios. Y por eso dice, juzgaba con el mensaje, con la palabra de Dios, en una manera eficaz, en una manera con rectitud. Y yo tengo en mis notas aquí, dice, Débora era una mujer de rectitud y también era profeta. Ella, la palabra de Dios me muestra que a través de su profecía el Señor le daba el mensaje para el pueblo de Israel. Ella traía el mensaje de liberación, ella traía palabras de sabiduría que libertaba al pueblo de Israel en sus pleitos y contiendas, dice. Cuando ellos se sentían afligidos en sus mismos problemas, venían, dice, al lado de la palmera donde Débora se sentaba. De hecho, le llamaban la palmera de Débora. Amén. Por eso ellos de apodo le pusieron a la palmera de Débora. Pero vamos a seguir adelante y vamos a leer en el capítulo 4-5. Por eso es donde dice, es donde encontramos esto y dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora subía a los montes, hermanos, a los montes altos. ¿Y eso qué nos muestra? Intimidad con Dios. Intimidad, hermanos, es lo que nosotros hoy en día necesitamos, esa intimidad con Dios. Porque cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, nos metemos en oración, nos metemos en clamor, en ayuno, hermano, a intercesión por un pueblo, va a haber liberación. Cuando nosotros nos levantamos como Déboras y empezamos a clamar por las batallas de nuestro esposo, de nuestra esposa, por las batallas de nuestros hijos, hermano, el Señor le va a escuchar.
El Señor nos va a oír, porque sabemos que Dios escucha a aquel que trae un clamor, dice, aquel que se levanta humillado, dice, y se arrodilla y trae clamor delante de mí. Yo extenderé mi mano sobre ellos. Amén. Entonces vemos aquí en Jueces 4:5, dice Betel. Hermano, Betel, recordemos, casa de Dios. Significa casa de Dios. Ella buscaba la casa de Dios. Ella buscaba la presencia de Dios. Aleluya. Me emociona esto porque nosotros podemos ver que entonces a través de buscar la casa de Dios trae promesa de Dios. Recibirá bendición cuando tú buscas la presencia de Dios. Amén. Esto es lindo, hermanos, porque a través de esta mujer creo que nosotros podemos aprender mucho, no solo nosotras como mujeres. Esta prédica no es para mujeres, es para todos, hermanos, porque trae un mensaje de profecía, de clamor, de fortaleza, de fuerza, trae de liberación, trae un mensaje completo para todos nosotros como pueblo de Dios. Amén. Más adelante vemos en esta foto, si ustedes pueden ver, traigo esta pequeña ilustración. Dice Débora como líder y profeta del pueblo de Israel. Amén. Pero a mí me encanta y quiero como ilustrar, explicar un poquito. Si ustedes ven la imagen, hermanos, es una mujer que caminaba con paz. Es una mujer, si ustedes ven en la imagen, como este hombre le da como una reverencia, abre paso. El pueblo le abría paso a Débora, hermanos. Cuando una mujer o un hombre se levanta con autoridad de Dios, el cielo reconoce esa autoridad. Dios reconoce esa autoridad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aquel que honra, honra merece. Amén. Entonces vemos que Dios escogió a esta mujer llamada Débora para ser una líder, para ser una profeta de su pueblo. Dice, daba un mensaje de Dios. En este pasaje de la historia yo veo que ella traía libertad. En los versículos más adelante, déjenme ponerle la palabra de Dios. Amén. ¿Quién era Débora? ¿Quién era Débora, hermanos? Nosotros podemos ver que Débora, dice, era jueza, era profetisa, era músico, cantaba, hermanos, adoraba al Señor. Ella se metía a servir al Señor. Ella luchaba por este pueblo que, a pesar que mostraba un adormecimiento, a través de Débora ellos sabían que iban a encontrar respuestas de Dios. A través de la profeta, ellos se acercaban a ella y sabían que ella les iba a dar palabra de Dios, porque era correcta delante de Dios y era correcta delante de los hombres. Testimonio. Eso nos habla de traer y llevar siempre un buen testimonio por donde nosotros vayamos. Como Débora, que dice, era una mujer fiel, era una mujer valiente, una mujer esforzada en todo, que con la ayuda de Dios era ese tipo de persona que hoy en día es ese tipo de persona que Dios busca en nosotros, hermano. Ese es el tipo de persona de cristianos con fervor, con el amor, el deseo de servir al Señor para su obra. Aleluya. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Amén. No es por juzgar, hermanos, pero muchas veces, ¿qué nos sucede? El mundo nos distrae, ¿verdad? Nos lleva de un lado para otro. Y estos días que pasó todo lo festivo nos distrae, hermanos. A distraer en este mundo, pero que no sea nuestra prioridad. Hermano, yo no digo que nosotros, ¿verdad?, no podemos disfrutar en familia un tiempo. Yo, de hecho, soy una de las personas con mi familia. Soy una mujer que nos gusta disfrutar tiempo de comida, tiempo de disfrutar en familia, momentos donde uno se regocija, hermano. Pero que no sea nuestra prioridad. Que la prioridad sea el servir al Señor. Yo subrayaría la palabra donde dice esforzada, valiente
y esforzada. Amén. Porque el Señor dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo y grande, dice, en misericordia, para extender su mano de misericordia cuando hay una opresión en nuestra vida, cuando hay batallas como este pueblo de Israel que ya leíamos aquí en el capítulo 4 hasta el versículo 8. Dice cómo Dios los oprimía. Hermanos, viene a mi mente, tengo aquí en mis pequeñas notitas también, recuerdo cómo, si ustedes también saben esto no lo tengo aquí, por eso se lo voy a platicar un poco ahorita. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, porque a mi mente viene pasajes de aquellos personajes que se durmieron. ¿Y qué les pasó, hermanos? Viene Sansón, le dice el Señor: serás apartado para servirme, serás apartado, Nazareo, tu cabello largo no tendrá licor tu boca, no tomes licor, no cortes tu cabellera, sé recto delante de mí, da honra a tus padres. ¿Y qué hizo un día Sansón? En manos de su enemiga, hermano, se durmió. Y en el pasaje vemos la historia de Sansón, durmió y Dalila corta su cabellera, hermano. Su cabellera representaba fuerza de Dios, cobertura de Dios, y él la pierde porque se descuidó, se durmió, y quedando dormida, dice, Dalila cortó su cabello y él pierde la fuerza de Dios, hermano. Otro pasaje que vemos, otros personajes que se durmieron. Van en la barca los discípulos con Jesús. Y de repente, hermanos, en lugar de velar en el camino entre la marea, se durmieron. Y falta de fe, dice el Señor. Se durmieron y comenzó una gran tormenta. Y entonces dice, verdad, también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro, verdad, donde Jesús dice, iba en la barca y sus discípulos, y ellos se durmieron y la barca tambaleó y ellos se llenaron de temor. Se llenaron de temores por descuido espiritual, hermanos. Y yo lo veo esto como si hay descuido espiritual en mi vida y en tu vida, vas a tambalear. Vamos a tambalear, hermanos, si el enemigo va a querer robarnos la fe y la confianza en nuestro Dios. El enemigo va a querer atemorizarnos. Pero vamos a seguir adelante. Aleluya. Y volviendo a la historia, son puntos que se me vinieron a la mente, hermanos, en este momento. Pasajes, gente que se duerme y el enemigo se aprovecha de su vida espiritual. Amén. Aleluya. Un pueblo que dormía, pueblo de Israel que durmiéndose espiritualmente durante 20 años fueron oprimidos por el pueblo de Canaán. Yo tengo unas cualidades, hermanos, que veo en la vida de Débora, una sierva de Dios, una mujer que tenía su devoción para servir y laborar en todo lo que tuviera que ver con el Señor, con el pueblo de Dios. Y yo veo en esta lista, y yo creo que podrán haber muchas cualidades, pero yo en ella miraba fe. En ella puedo ver valentía, puedo ver esfuerzo, porque ella se esforzaba, hermanos. Yo me imagino cada día tenía que ella hacer sus cosas en su casa, ¿verdad? Que sé yo, como mujeres sabemos que tenemos muchas labores en casa, en trabajos, porque ahora el tiempo nos demanda cosas así. Pero ella se esforzaba. Ella tenía el vigor para ir hasta esa palmera y empezaba a juzgar y a ayudar a todo el pueblo de Israel. Y ella, yo me la imagino, y te decía, yo te puedo ministrar, yo te puedo llevar esos problemas delante de Dios, yo te puedo dar un consejo, pero el Señor es el que va a obrar en tu vida. Y me imagino a Débora, hermanos, ahí bajo esa palmera, quizá bajo calor, bajo sol, bajo circunstancias que no fueran tal vez bonitas, adecuadas, pero ella tenía ánimo. Ella tenía el ánimo de hacerlo, hermano. Ella tenía el deseo
tenía la obediencia. Una de las cosas muy importantes que yo veo también, que esta mujer dice como profetiza, tenés que tener oído para Dios. Tienes que tener el deseo de ser obediente. Tienes que tener la actitud de obediencia. Entonces yo veo en ella que bajo su obediencia, Señor sabía quién era ella, hermanos. Señor sabía que ella iba a ser obediente a seguir su voz cuando el Señor lo llama a salir, a levantarse. Pero mi tema de este momento es liberando, ¿verdad?, de un pueblo dormido. La recuperación de un pueblo dormido. Entonces, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir fidelidad, rectitud. Era guerrera, hermanos. Era adoradora. Aleluya. ¿Cuántos son adoradores aquí? Aleluya. Amén. Y quizás tengo yo aquí, ¿verdad? Habrán muchas cualidades más que caracterizaban la vida de Débora. El servir, el servicio de Débora. Seamos servidores, hermanos. Cuando nosotros le servimos al Señor, traemos mucha bendición. Dice, Débora, obedeciendo la voz de Dios, volviendo a la historia, dice, en este momento decide ir a una labor que Dios le dio. Y mismo para llevar una guerra, no solo espiritual, sino que ahora, hermanos, literal. Literalmente Dios la llama a esta mujer porque le miraba un valor no solo como mujer. Era una guerrera, hermanos. Y el Señor dice, esta mujer va a poder. Esta mujer tiene un vigor y una fuerza que yo le voy a dar. Ella ya la tiene, pero yo le voy a dar más. Porque cuando Dios te ve que te dispones, el Señor te da más. Cuando tú buscas la bendición, el Señor te da más bendición de la que tú no puedes imaginarte. Y en este momento la mujer decía, Débora, como jueza y profetisa, también era guerrera espiritual. Entonces el Señor la manda a esta labor y dice, si volvemos a la historia, recordemos en el versículo 8, dice la palabra de Dios que Barak, el comandante de este pueblo, era llamado a guerra, porque los enemigos, el pueblo de Canaán, los quería azotar. Amén. Vamos a leer este pasaje. Dice, pero en este momento este hombre, siendo un comandante en todo un grupo de soldados, dormía espiritualmente y lleno de temor no podía, hermanos, ni siquiera llevar su propio ejército. No podría. ¿Lo tienes? Sí, dice, Barak respondió. Si puede alguien leer Jueces capítulo 4, versículo 8. Dice, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Aleluya. Gracias. Imagínense, hermanos, si tú vas conmigo, yo voy. Si no, no iré. ¿Ustedes creen que este comandante, siendo un hombre, un soldado con experiencia en guerra, hermanos, y tenía miedo ir a la guerra? Tenía temor, hermanos. Y aún Débora le da palabra, le dice, el Señor me ha dicho, el Señor me dice que entregará la victoria en tus manos. ¿Por qué temer? ¿Por qué tienes temor, Barak? Sin embargo, él le dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Qué me habla esto a mí, hermano? Él sabía que esta mujer era fuerte. Él sabía que esta mujer era de Dios y Dios la iba a respaldar. La confianza que Barak miraba era la de mirar el gran Dios que nosotros tenemos a través de Débora. Amén. Entonces podemos seguir viendo en la historia. En estos momentos había debilidad en el pueblo de Israel, hermanos. Dice la historia que por 20 años el pueblo de Dios estaba afligido. Por 20 años este pueblo estaba oprimido, pero se levanta una Débora. Se levantó una Débora para clamar y despertar a este pueblo. Y despertando, hermanos, el sentir de lucha, de guerra, al comandante Barak le dice, busca a tu ejército. Y vemos adelante, usted lo puede ver en la historia, dice que le pidió, dice, por una profecía de Dios, va y le dice, toma 10,000 hombres
10,000 hombres de tus tribus, porque vamos a ir a la guerra. Hermanos, ¿quién no tendría temor si el otro pueblo también era un pueblo grande? Eran guerreros con experiencia, sangrientos. Quizá en ese tiempo, hermano, eran luchas que ahí morían muchas veces. Eran luchas llenas de sangre, de dificultad. No como tal vez ahora, ¿verdad? Que hay tantas diferencias de cosas. Sin embargo, una guerra siempre trae tristeza, hermano. Una guerra trae pobreza. Una guerra trae aflicción. Pero el que trae la victoria trae libertad, trae gozo. Y Dios les dijo: yo estaré con ustedes. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Aleluya. Gracias, Señor. Sabemos como Josué le dijo al Señor. Recordemos en la historia del pueblo de Israel, cuando también fue liberado a través de Josué, le dice: Josué, no temas. Josué 1:9, porque yo, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Y así decide, hermanos, podemos ver que Barak, el comandante, ¿verdad?, fue dirigido por la mujer de Dios, por Débora. Dice, Débora, hermanos, era una mujer con autoridad de Dios. Era una mujer que tenía la convicción, era una mujer que pensaba: Dios, si Dios me dijo, iré con ustedes, así será. Y ella confiaba en su Dios. Y miramos, hermanos, la valentía de Débora, que empezó a dirigir a este comandante. Le dijo: está bien, yo iré. Pero si usted va a la historia, dice Débora, le dijo: pero así dice el Señor, que en manos de una mujer será la gloria, porque en manos, a través de una mujer te dará la victoria. Aleluya. Qué hermosa la palabra de Dios. En Jueces 4:9 dice, si ven en la foto, hermanos, y ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de esta jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová. Así será. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Aleluya. Esta mujer, hermanos, de valor, emprendió, yo me imagino, dijo: pues vámonos a la guerra. Soy jueza, soy guerrera, pero primero soy hija de Dios. Aleluya. Y con valentía se levantó, dice, y junto a Barak, el comandante de un gran ejército, salieron a la guerra a pelear por el pueblo de Israel. Hermanos, ellos sabían que Dios les daría la victoria. Y vemos a través de la historia cómo esta profetisa y jueza llamada Débora anuncia la victoria, porque Dios se las había dado. Sin embargo, vamos adelante y dice en Jueces 4:12, hay temor en el pueblo porque son 400 carros del otro ejército. 900 carros del otro ejército. Hermanos, era un pueblo del enemigo grande. Eran muchos hombres en esta guerra. Daba miedo tal vez ir a esta guerra y morir ahí, enfrentándose en una batalla de hombres. Una mujer, hermanos. Una mujer que muchos podrán haber dicho: será débil. ¿A qué viene esta mujer? Si en esos tiempos la mujer, dice por la historia, muchas veces eran vistas de menos, hermano. Eran menospreciadas en esos pueblos. Dice que la historia dice que las mujeres las llevaban para otras cosas. Las llevaban para limpiar las tiendas, para curar a soldados tal vez. Las llevaban para levantar plantas, para plantar, para cocinar, pero nunca como guerreras. Nunca en una labor. Si nos ponemos a pensar como hoy en día, hermanos, me imagino era básicamente, como yo le diría, Débora tenía una posición muy importante. Débora tenía una posición como una congresista hoy en día, una jueza del gobierno, hermanos. Una labor muy importante delante de hombres y delante de Dios. Sin embargo, a lo que Dios le importaba era ver cómo esta guerrera era una guerrera espiritualmente, primeramente. Era una mujer que mostraba el valor de su Dios, la fortaleza de su Dios para seguir adelante, para buscar la presencia de Dios. Aleluya.
Una Débora que decía, no importa las circunstancias, no importan las batallas, que nuestras decisiones, le decía al pueblo de Israel, siempre sean las mejores delante de Dios. Y empezó a motivar, hermanos, a una liberación. Empezó a despertar este pueblo dormido. Empezó a decirles, si vamos a la guerra, Dios nos libertará y Dios nos dará la victoria y vamos a recuperar territorios. Amén. Vamos a recuperar bendiciones. Vamos a ser prosperados. Porque ya no habrá presión de nuestro enemigo. Aleluya. Seguimos adelante con la historia. Y dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Aleluya. A la guerra fueron, hermanos, Barak, y sabía que su enemigo Sísara sería derrotado porque Jehová iba con ellos. Aleluya. Y así la historia dice Dios es nuestra fuerza y nuestra vigor. En Salmo 68:35, hermanos, Dios es su fuerza. Dios es el vigor, Dios es nuestra fortaleza. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es un pasaje muy conocido y sabemos, hermanos, que no importa la circunstancia en la que nosotros podamos ver Dios, tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Aleluya. Sí, Señor, creemos en tu palabra. Débora, hermanos, como profeta, le reveló a Barak. Le dio la palabra y la palabra fue perfecta porque venía de Dios. Ella dice el pasaje que cuando daba la profecía de Dios se cumplía, hermanos. Toda profecía que viene de Dios es un mensaje revelado al futuro. Y Débora le mostró, tu futuro será la victoria. Gloria a Dios. ¿Tienes el pasaje? Amén. Dice aquí. Aleluya. Jueces 4:21 dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la mano, se la estaca por las sienes y se la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Aleluya. Amén. Gracias. Sí, aquí vemos en este pasaje 4:21 dice, y en manos de Jael murió. Hermanos, Dios había revelado esto, sí o no. Amén. Dios lo había revelado a través de Débora. Entonces, ¿por qué a veces nosotros tenemos temores a cumplirse los propósitos de Dios en nuestras vidas? A tomar la palabra de Dios. No tengamos temor. No permitamos que el enemigo nos adormezca. No permitamos, hermanos, sino que tomémonos de la palabra de Dios, tomémonos de su profecía y en el nombre de Jesús sigamos adelante, sigamos la brecha, no paralicemos el hablar de la palabra de Dios a aquel que necesita, no nos detengamos de llevar su obra, aleluya. Por eso este hombre, aunque se miraba poderoso, aunque se miraba que quería atemorizar al pueblo de Dios, fue vencido por mano de una mujer también, que Dios la usó para llevarle la victoria a Débora y a Barak. Aleluya, yo me gozo en este pasaje porque vemos, dice la palabra, la Biblia, el que estaba, dice, estaba cargado de sueño. Hermanos, mostraba debilitado, se mostraba adormecido espiritualmente. Esto me muestra a mí que una persona que adormece se estanca. Una persona dormida, hermanos, se descuida. Una persona dormida espiritualmente te puede llevar hasta la muerte. Pero cuando tú avivas el fuego del Espíritu Santo en ti, en tu vida, serás avivado, serás activado a mayores bendiciones. Podrás servir al Señor con libertad. Podrás llevar a tu familia a una libertad. Amén. Y seguimos adelante con esto, hermanos. ¿En qué año estamos?
2021, me va a decir, no, el año de la recuperación, gloria a Dios. Y por eso me gustó este pequeñito título, dice de colores, celebremos la recuperación. Hermanos, a través de este estudio yo veo que los tiempos de recuperación, Dios nos está dando eso. Dios ya nos dio la palabra profética y dice, en este año de la recuperación nosotros podemos recuperar muchas cosas. Y a través de este estudio de Débora nos muestra que si nosotros somos valientes y clamamos en el nombre de Jesús, vamos a derrotar al enemigo. Amén. Vamos a ir a cualquier batalla y saldremos victoriosos, saldremos bendecidos, podremos recuperar todo lo que hemos perdido. Hermano, si tú buscas a Dios, Dios te ayudará a recuperar tu fe. La fe en el Señor, la fe para seguir adelante, la fe para poder lograr cosas en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, en muchas cosas, hermanos. Que nunca desmaye tu fe en tu corazón. Aleluya, en tu alma. Que Dios te dé la recuperación de tus fuerzas. Que Dios te dé fortaleza. En esos momentos difíciles, quizás ahorita pases por una circunstancia difícil. Aquellos que nos ven a través del Facebook, de YouTube, podrías tal vez decir, pero es que yo estoy pasando por un momento triste. Pero el Señor te dice hoy, clama a mí y yo te responderé. Yo renovaré tus fuerzas como el águila, de que Él renueva sus fuerzas, dice en Isaías. El Señor nos dará la recuperación de nuestra confianza. Podremos confiar, hermanos. Podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar que Dios está con nosotros, porque Él ha mostrado en diferentes formas su mano de bendición. Podemos también recuperar territorio. Esto es importante, hermano. Recuperemos el territorio de nuestra familia. Recuperemos todo territorio que el enemigo quizás ha querido apartarnos de servirle al Señor. Todo lo que el enemigo ha querido perturbarnos. Y voy terminando con esto en esta historia. Yo me regocijo y dice, porque todo lo que el enemigo nos ha robado, el Señor nos va a permitir recuperar en este año. En las aldeas, dice, quedaron abandonadas en Israel en aquellos tiempos de los jueces. Pero yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Dice en el capítulo 5, versículo 7 de Jueces. Hermanos, a ella era tanta la bendición que ministraba al pueblo de Israel. Era tanta la liberación que le llevaban sus batallas, que el pueblo de Israel la reconoció y dijo, esta no es una simple jueza. Esta no es una simple mujer que labora entre nuestras tierras. Ella es madre espiritual, y la comenzaron a llamar Madre de Israel, y llevando este apodo con honra. Yo creo que a Dios le agradaba, porque el Señor comenzó a respaldar día a día sus obras, y dice la palabra de Dios que ella era una adoradora también. Más adelante, si usted continúa en el capítulo 5, puede ver cómo ella lleva cánticos, como David lo hacía, hermanos. Cada batalla, cada regocijo. Otra batalla, otro cántico. Hermanos, hubiera gozo o hubiera tristeza entre el pueblo, Débora, dice, llevaba cántico de regocijo. Pero aquí vemos cómo Débora decidió levantarse, decidió ser esa mujer que llevó al pueblo de Israel a la victoria, para despertar este pueblo de Israel de su compromiso, y ya no dormían más. Dice espiritualmente, sino que lucharon y ganaron la victoria. Aleluya. Dios te va a dar liberación, hermanos. Si tú necesitas liberación de tu alma, Dios te dice en esta noche, yo te puedo dar una victoria en tu espíritu. Yo te puedo sacar de esos problemas de tu vida secular. Y con mano de poder sanarte. Yo te puedo sacar de esa aflicción. Y así como Débora, hermanos, ganaron la victoria. Y este hombre dice, junto con su pueblo cananeo, Sísara.
como recordamos, ¿verdad? Lo mataron, hermano, con martillo. ¿Sabe qué significa martillo? Representa la palabra de Dios. Representa la palabra. Pero este hombre estaba adormecido, hermano. Y muchas veces la palabra siempre es bendición, pero nos confronta. Y si tú no buscas la presencia, la opción de Dios, la liberación de tu alma, el enemigo lo que hace se aprovecha de esa debilidad de tu alma y empieza a decaer, empiezas a apartarte de Dios, empiezas a descuidar hasta que el enemigo te lleva a la muerte. No permitamos eso, hermanos. Voy a terminar con esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que es hermosa la batalla. Tengo un pasaje donde dice en 2 Timoteo 4:17, donde Pablo decía, Dios me da las fuerzas para llevar también la palabra a los gentiles. Porque sabe que quise escoger este pasaje, hermano. 2 Timoteo 4:17. Porque usted me podrá decir, o muchas personas que piensan entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esa era una historia del pueblo de Israel. Sí, pero es una historia de liberación. Una historia de liberación del pueblo de Israel. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor manda a su Hijo Jesús para darnos una liberación también a los gentiles, a usted y a mí, a aquellos que no éramos tal vez escogidos para salvación, hermanos. Pero a Dios le plació extender su mano de liberación. Recuperó nuestra salud y ahora nos podemos regocijar junto como Débora y Barak, porque Dios nos ha dado la liberación. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya. Y ya no tenemos más esas ataduras. Aleluya. Hemos recibido la salvación de Cristo. Y termino con esto. Dios nos ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria como a Débora y a Barak. Y vemos en esta imagen cómo el pueblo de Dios se regocijaba. Y dice, sacando sus panderos, sacando sus banderas, hermana, sacando su gozo. Comenzaron, dice Débora y Barak, en el capítulo 5 del libro de Jueces. Sacando sus banderas, hermana, Débora y Barak se regocijaron de la victoria que Dios le dio en sus manos. Aleluya. En el capítulo 5, versículo 31 dice, tuvieron paz el pueblo de Israel por 40 años. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias por el regocijo que tú nos das a través de tu salvación. Podemos sentirnos libres. A través de tu salvación, Señor, podemos entender, Padre, de que cuando nosotros anhelamos tu presencia y nos acercamos ante ti, podemos ser libres de toda opresión. Cierre sus ojitos en esta noche. Aleluya. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche. Aleluya. Porque tú eres bueno, Señor. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, nosotros entendemos, a veces no entendemos también las batallas en nuestras vidas, pero nos sentimos, Señor, gozosos porque nos ha dado muchas victorias. Levántase, pueblo, Señor, a adorarte. Levántese ahora como Débora. Levántate como Débora y Barak y lucha por tu vida, lucha por tus hijos. Levántate en adoración, aleluya. Levántanos, Señor, dice el Señor. Quiero ministrar tu corazón en esta noche. Toda necesidad que puedas pensar que hay en tu vida, dile, Señor, ministra mi alma, levántame. Levántame de toda tristeza. Quizás tienes un luto en tu corazón. Dile, Señor, libérame. Señor, levántame. Señor, ministra mi corazón, ministra mi alma. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, libera, Señor, toda alma que se está a través de las pantallas, Señor. A través de estas pantallas yo te digo en este momento, entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu alma al Señor para que Él libere tu corazón. Dile, Señor, quizá ya no puedo con este problema, pero tú me levantarás, Señor. Tú me darás la liberación como ese pueblo de Israel que vivió feliz por 40 años, que vivieron en bendición. Después de esa batalla, después de la batalla, hermano, viene la liberación. Después de la batalla viene el regocijo. Después de tu batalla vendrá la recuperación de un gozo. Aleluya. Sí, Señor, levántanos. En tus manos me sostendrás. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Gloria a ti, oh Padre. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Empieza a adorar a tu Dios. Dile, Señor, fortalece mi vida. Señor, libera mi vida. Ya no quiero ser más esa mujer dormida, Señor. Ya no quiero ser ese hombre dormido. Espiritualmente, Señor, libérame. Señor, libéranos de todo estancamiento para adorar. Haznos buscar tu rostro, Señor. Dile a tu Dios, Señor, libérame, levántame. Levántame en adoración, Señor, levántame. Oh Padre, libéranos de toda esclavitud del enemigo. Libéranos de toda depresión. Oh, libéranos de toda enfermedad. Levántanos en tu poder, Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Clama a tu Dios en este momento y dile, fortaléceme. Señor, fortalece mi vida. Fortalece mi vida, Señor. Fortalece mi corazón. Él me levantará. Él me levantará. Sus manos me sostendrán. Dile que te levante. Dile, Señor, levanta mi vida. Señor, sácame de ese hoyo en que el enemigo me ha llevado. Aquel que trae aflicción en su corazón. Aquel que conoce de alguien que está deprimido, dile, llévale palabra de liberación. Levántate tú como Débora y dile, Señor te ama, Cristo te ama. Y busca su rostro, aleluya. Busquemos tu rostro del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu alabanza, Señor. Tú has sido bueno. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias, Señor, por el tiempo de regocijo que nos diste, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor amado, ser personas de valor, ser personas, Señor, que muestren tu luz, que podamos, Señor amado, llevar esta luz, Señor, de Cristo a nuestras amistades, a nuestras familias, Señor, que puedan saber que hay una luz después del túnel, que puedan reconocer que hay un Dios que les ama y les espera con los brazos abiertos.
Señor, en este momento nos disponemos para hacer ese tipo de Débora, Señor, que podamos, Señor amado, con valor y con diligencia, con valentía llevar tu palabra, predicar, Señor, del Evangelio a todo aquel que necesita. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Espero que esta palabra de Dios haya sido de mucha edificación. Y levantémonos como esa Débora en pos del mensaje de Dios. Amén. Iglesia de Cristo Jehová Gibor, Ministerio Ebenezer Keiri. Bendiciones.